Why are you gay? Bueno, ayer la cadena Lo Ser lo volvió a hacer. Es un nido de pijos rojos. Después de que hubiesen estado durante unas semanas un poco tibio por eso de los informes de 490 páginas de la corrupción, de la PSOE y demás, después de que hayan tenido un poco de pudor por las mañanas cuando se miraban en el espejo y Àngels Barceló se preguntaba a sí misma, ¿voy a defender esto? ¿De verdad voy a defender esto? Ayer, después de la comparecencia en el Congreso de los Diputados hablando de la corrupción, decidieron que efectivamente que sí que iban a defender esto porque al otro lado estaba la peligrosa ultraderecha. Ultraderecha, muchachos, la ultraderecha. Y esto es un poco en el momento que la oposición decidió que iba a ser oposición, y cuando digo que la oposición digo que iba a ser oposición, es que iba a hablarle al gobierno con la misma dureza, ¿vale? Y con la misma vehemencia con la que el gobierno les lleva hablando a ellos los últimos años. O sea, básicamente nos hemos encontrado unas dinámicas en donde el gobierno hablaba a la oposición muchas veces como si fuese la propia oposición y lo hablaba con unas formas absolutamente desnortadísimas. Y la oposición, con una especie de Feijóo que parecía Milhouse venido a más. Milhouse, baja esas cejas. Y la otra también. Bueno, señor, a mí me parece, es que querría hablar, no, el PSOE es sensato, yo me gustaría establecer unos puentes y todas estas putísimas mierdas de tibio y de sojas. Ayer eso parece que se lo sacudió un poco, no sabemos cuánto durará. No sabemos cuánto durará, no sabemos cuánto de performático ha tenido esto, teniendo en cuenta que son políticos 100% es performático, pero por una vez, dijeron, vamos, por un día hablaros exactamente los mismos códigos con los que nosotros nos lleváis hablando los últimos años. Y los progres enloquecieron, tío. En Lo Ser enloquecieron. En la Sexta dijeron, ¡oh, se están cruzando líneas! No, ¡es increíble esta oposición! El verdadero fascismo ha llegado. Hasta el punto de que Àngels Barceló decía cosas como esta. Muchas gracias, señoría. Ahora mismo, el principal aliado de este gobierno, para que este gobierno sobreviva a los casos de corrupción o a lo que se le pueda venir encima, es el Partido Popular. Es incapaz de empatizar con ningún otro grupo político de la Cámara más allá de la ultraderecha. Es incapaz. Es que la ultraderecha. No, a ver, los principales aliados, y espero que os hundáis con el barco de Pedro Sánchez, que mantienen en flote a este gobierno corrupto, a este gobierno de criminales y puteros, putes y mordides, sois vosotros. Sois los medios de comunicación que todavía le enmendáis la plana. Vosotros, Prisa, La Sexta y sobre todo las terminales mediáticas del propio gobierno en la televisión pública. Los periodistas son las prostitutas de los políticos. Sobre todo. Y por supuesto, los socios de gobierno que ahora mismo, unos por un lado, están cobrando, que son los de Sumar, están haciendo caja, ahorrando, como en el cuento de la cigala y la hormiga, ¿no? Te quiero, vida mía, amor. Acaparando suministros y recursos hasta que vengan las vacas flacas, que es básicamente cuando el gobierno se vaya a tomar por culo, no se van a ver en una igual en su puta vida. Y por otro lado están los independentistas y los nacionalistas, que lo que están haciendo es intentar sacar, vamos, hasta el último ápice de dignidad que pueda tener lo que un día fue el Partido Socialista Obrero Español a la hora de obtener todas las prebendas políticas y regionalistas posibles. La cigala, la hormiga, ¡me la pela! ¡Me la pela! Yo no sé hablar los refranes y las fábulas para tu puta madre. El cuento de la hormiga y la cigala. ¡Ay, Dios mío! Además, si no hace el señor Feijóo, que no lo ha hecho ni siquiera en su congreso, el diagnóstico final de que solamente puede gobernar con Vox, es que se equivoca. Pero es que encima, en su segunda, ya la primera fue mala, fue absolutamente indigente políticamente, pero esta segunda se ha comportado como un auténtico marujón. O sea, ha sido una intervención propia de corralera. O sea, no tiene, o corralero, no tiene ningún valor político en absoluto, pero encima es tanto. O sea, alguien que escucha a Félix Bolaños, a Pedro Sánchez,
a Pachi López y hasta hace no relativamente mucho a Santos Cerdán o a Ábalos y sonreía como un puto enano que ahora esté diciendo esto? Que ahora tenga los cojones de sentarse delante de un micrófono y decir, no hombre, es que a mí me parece... O sea, alguien que ha aplaudido con las orejas a Óscar Puente tiene la dignidad moral para darnos clases al resto y señalar con el dedito el discurso vehemente que haya podido dejar de tener el putísimo Sojas de Alberto Núñez Feijóo. Señor, por favor. Que ha practicado... A mamar, toca mamar ahora. ¡A mamar! Javier Aroca, toca mamar. político en absoluto, pero encima es tan torpe que ha practicado una política de tierra quemada para todos los eventuales socios del futuro y del presente. O sea, hablando directamente al PNV. Es que todos los que están ahora mismo sosteniendo este gobierno corrupto se merecen que les digan exactamente lo que son. Que hay que decirles, ¡ay, qué bonitos! No, pobrecillos, es que no. Lo que hay que hacer es avergonzarles y que se sientan señalados de estar sosteniendo la ignominia, como diría Rubén Gisbert, que es ahora mismo el gobierno de Pedro Sánchez. Quiero deciros que sois el mal, sois lo peor que existe en este mundo. Satanás es la Madre Teresa comparado con vosotros. Este hombre no puede ser presidente de este país ni de la comunidad de vecinos, que seguramente no sé si tendrá. Por el Grupo Parlamentario Nacional Sumar tiene la palabra el señor Ibáñez. No puede ser, está Javier Aroca triste, ¿eh? Porque ha vuelto, no la va a dar... Es que, madre mía, no puede ser. También pasó esto es lo que decía Antón Losada. Antón Losada, Javier Aroca. Tengo una lista como de periodistas que siento que preferiría tener una úlcera en el recto antes que cruzarme con ellos por la calle, o antes que escucharle más de 30 segundos. Muchas veces no sé... Intento hacer muchas veces la jerarquía de subnormalismo en periodistas progres pro PSOE. Y aparece de repente Antón Losada, de repente escucho a Javier Aroca, ¿sabes? De repente aparece Javier Ruiz por ahí. El Rey Pelele. De repente Jesús Tintora. Hay como... O sea, cuando escucho a Antón Losada digo, el que peor me cae es Antón Losada. Pero de repente escucho a Javier Aroca y digo, no, este realmente es el que peor me cae. Pero de repente escucho a Jesús Tintora y digo, no, pero es que no puedo odiar a nadie más que a Jesús Tintora. Pero de repente escucho a Javier Ruiz y digo, no, este claramente se encuentra en la... O sea, es gente que cada vez que abre la boca compite seriamente por ser la persona que peor puede caer, ¿vale? A cualquier señor que no tenga la cabeza en el culo o esté pagado por la PSOE. Dice, tranquilo, Sergio, no estamos solos. En Pamplona, ¿saben lo que hay? Escucha. Las redes y nuestra aplicación. No hay tantas rodilleras para tanto. Gracias, Turiu, gracias por la suscripción. Más del 80% de nuestros espectadores han votado que esa imagen efectivamente es creada por inteligencia artificial. ¡Hombre! Ya lo sabéis, en este programa en Vive San Fermín 2025. Me encanta el himno que hay detrás, tío. Pedro Sánchez, hijo de fruta. Está guapo. Vamos a ver lo que dice Antón Losada, chicos. Veámoslo. Bueno, decíamos, analizando los datos de... Vamos a ver el análisis sesudo de Antón Losada. Veámoslo. Kilómetro de 40 dB para sí, el que dimos el viernes pasado. Se veía muy claro que el votante progresista, el votante socialista y de todos los partidos del gobierno de coalición y sus socios no querían que la legislatura acabase así y que buscaban una razón para que la legislatura continúe por sus políticas. Yo creo que Sánchez les ha dado la mejor razón que podía y sabía dar en este momento. Y ahora la cuestión es si esos votantes empiezan efectivamente a reconstruir la confianza, si dan por válida por suficiente esa razón. Y las explicaciones, tú imagínate con toda la que está cayendo, pensar que las explicaciones de ayer de Pedro Sánchez son suficientes para reconstruir la confianza. Antón Losada piensa que sí. Vale, Ticinaro, porque decíamos antes en una pausa de publicidad, más allá de la confianza, de recuperar la confianza de sus socios, de gobierno, de coalición, era muy importante recuperar la confianza de los votantes, que distinguíamos entre militantes y votantes. Esa gente que no milita en el partido, pero que deposita su confianza, en este caso en el Partido Socialista, para que forme este gobierno progresista. ¿Tú crees que con lo visto hasta hoy recupera algo de confianza? Yo creo que sí. Primero, porque ha hecho lo que tenía que hacer y lo ha hecho en el tono en el que tenía que hacerlo. Lo hemos visto a Mr. Hanson. Hemos visto a un desconocido. Pero sobre todo si porque Feijóo le ayuda. Claro, es que tiene la ayuda inestimable del líder de la oposición. Pero para que la ayuda sea tan inestimable, tú tienes que hacerlo de una determinada manera. Y hoy hemos visto a Mr. Humilde. Sí. Mr. Humilde. Hoy Pedro Sánchez ha sido
Mister Humilde. Pero atención, que en lo que se refiere a la escala de lameculos olímpicos, Antón Losada creo que no estaría en el número 1, sino que estaría en el número 1 Jesús Maraña, que ni siquiera le vamos a escuchar. Simplemente vamos a leer declaraciones de Jesús Maraña. Dice: hoy se ha producido una cuestión de confianza sin votación y Sánchez la ha ganado. Sale con mucha seguridad y ganando en credibilidad. ¿Recordáis ayer la metáfora de el coche parado y esta gente haciendo como que conducen, ¿no? En plan, a mí me recuerda más esto al... O sea, el cadáver está ahí, ya empieza a oler, pero claro, todavía hay gusanos por ahí encima que se alimentan de la carne putrefacta del muerto. Y están ahí, bueno, espérate, ¿Espera qué? Que aquí, yo creo que aquí todavía hay credibilidad. Aquí todavía podemos estar degustando esto unos meses más, ¿no? Hasta que prácticamente queden los huesos. Y ya después de unos siglos ya los huesos se evaporarán y se convertirán en polvo. Y hasta el final. Aún el cadáver todavía se puede usar. Sí. Es como, está podrido, pero es precisamente lo que nos gusta a nosotros, ¿no? Que huela. Y ahí están, y ahí van. Por cierto, tuvieron un momento glorioso en el que decidieron que iban a no escuchar a Santiago Abascal, ¿vale? Santiago Abascal salió a explicar. Y entonces ellos, como son periodistas de primera, de alta calidad, decidieron que no querían escuchar a Santiago Abascal. Escuchad. Ha acabado Núñez Feijóo su turno de intervención y ahora sube a la tribuna el líder de Vox, Santiago Abascal. Pues vamos a hacer una cosa, vamos a ahorrarles a los oyentes el discurso de Santiago Abascal, entre otras cosas porque él no ha estado presente mientras el presidente del gobierno estaba haciendo su discurso. ¡Cobarde! Es que claro, no está presente cuando Pedro estaba diciendo su discurso. Entonces no vamos a escuchar, no vamos a poner a los oyentes el discurso de Santiago Abascal. Con lo cual no tenemos nosotros por qué hacernos eco de lo que él vaya a decir en la tribuna de oradores del Congreso. Claro, a mí lo que me toca los cojones, escuchando esto, es luego tener que aguantar a Gabriel Rufián diciendo que cómo es que Vito Quiles no pregunta de la misma manera a los fachas como lo hace con nosotros los progres. El rollo de, o sea, estás diciendo que estas personas no son periodistas porque tratan de manera desigual o no tienen la misma intencionalidad de hacer las preguntas a unos y a otros, pero sin embargo, cuando Àngels Barceló en la cadena SER, que es la cadena de radio más escuchada de este país, dice que ellos en ningún caso van a poner a Santiago Abascal porque Santiago Abascal me da repeluco, es muy facha y no se has quedado a escuchar a Pedro Sánchez. Cuando eso sucede, aquí no pasa nada. Esto sí es periodismo. A esta gente sí hay que contestar en las ruedas de prensa. A esta gente no se le debe echar del Congreso de los Diputados. Esta gente son profesionales de la información. Es así, ¿no? Es lo que me estás contando. Es lo que me tengo que creer. Es lo que yo tengo que comprar. Y volvemos a entrar en lo que os he dicho antes. Puño de hierro, mandíbula de cristal. ¿Vale? El día en el que, yo qué sé, tío, en Onda Cero, en programas, en Antena 3 o en algo, empiecen a censurar abiertamente, pues no queremos escuchar nada de lo que diga Pedro Sánchez, pues vamos a no sé qué, pues vamos a... En el momento que empiecen a hacer un boicot activo, ¿qué diría esta gente? Imaginemos que el día de mañana gobierna la oposición y un medio afín al gobierno, entonces, un gobierno de derechas, dice, vamos a empezar a censurar abiertamente cualquier cosa que diga la oposición. Porque nos parecen unos indignos y unos subnormales y que les den por culo. Pero Vito Quiles está muy mal porque no trata a todos los políticos por igual. Porque a uno les hace preguntas otro mesecito más, más otro calvo desde Extremadura. Y así van, ¿eh? Y así van. Sí, esto lo he visto, luego lo iba a comentar. Que han atacado a un periodista del País que ha hecho un ejercicio de decencia bastante fuerte. Así es como
lo justificaba esta señora, ¿vale? Esta señora en sus redes sociales ha subido un vídeo donde justificaba esto de la cadena SER. Todo el día pensando en lo que ha pasado en la cadena SER esta mañana. Estaban emitiendo la sesión de control al gobierno y cuando le ha tocado el turno de palabra al líder de Vox, pues Àngels Barceló ha decidido no emitir sus palabras, ya que esta persona no ha respetado el turno de palabra del presidente del gobierno y ha salido del hemiciclo cuando le tocaba a él hablar. Como persona que ha estudiado periodismo... Vale, es una señora que ha estudiado periodismo, o sea, entiende, es una falacia de autoridad esto, pero es la razón que nos da para explicarnos por qué el argumento que nos va a dar tiene sentido. Porque ha estudiado periodismo, ¿vale? Me encanta que esto empiece a ser la tónica. Un partido que se mueve por una de las emociones primarias más salvajes, que es el odio, no puede tener cabida en espacios públicos ni en medios. Esto que está diciendo de no, es que alguien que basa sus emociones en el odio, vamos a ver, para empezar, es una falacia, punto número 1. Punto número 2, ¿quién es la autoridad que va a definir qué es el odio? Supongo que es ella, ¿no? Supongo que es ella, ¿vale? Acaba de venir a hacérsela permanente. Está muy convencida de sus grandes aptitudes que tiene como periodista y nos va a explicar que ella, en tanto profesional periodista y doctorada en odio, catedrática en hating en las redes sociales, decide que hay un partido y hay un determinado grupo que no debe ser escuchado porque eso es lo que promueve. Claro, yo a esta persona le diría que esto, al final, se puede convertir en una cuestión subjetiva dependiente de aquel que tenga la autoridad para definir el odio. Yo, por ejemplo, entiendo que una parte importante del discurso progresista se sostiene sobre el odio también. Yo cuando escuchaba, por ejemplo, a Pablo Iglesias hablar de los de arriba contra los de abajo, de tic-tac, de el miedo va a cambiar de bando y ese tipo de subnormalidades, uno también podía pensar que eso estaba fomentado y sustentado en el odio, ¿vale? Yo cuando escucho a la cadena SER, o cuando escucho en La Sexta, o cuando te escucho a ti hacer estas enmiendas a la totalidad para frenar a la ultraderecha, yo también puedo interpretar que lo que te está moviendo a ti es el odio. El odio a personas que no piensan como tú. Por antifascistas que son fascistas. Gracias por la suscripción. El odio, al final, en tanto sentimiento subjetivo, se puede utilizar y se puede envolver de muchas maneras. Pero, claro, ¿qué pasa? Que quieres ser tú la que defina qué es lo que podemos definir como odio y quién no. Pero el problema, amiga mía, ¿vale? Con estas historias de no, es que claro, ya basta de... Es que entramos en una pendiente resbaladiza rápidamente, porque lo que para ti es odio, para otra persona puede ser sentido común en determinados aspectos, y para lo que otra persona sea sentido común, a ti puede parecerte odio. Entonces, el día de mañana es muy probable que los que tú hoy consideras que representan el odio, ¿no? Y todo lo malo de la sociedad, cuando gobiernen, porque va a haber alternancia política en algún momento, piensen que tú representas el odio, que tú representas la censura, que tú representas la represión, porque sí que aplaudías y celebrabas que a ellos se les censurase. Entonces, en tanto víctimas de una agresión por tu parte, podrán ellos defender que es a ti a quien te van a silenciar ahora. ¿Y entonces qué? ¿Entonces qué? Harás otro vídeo ahí. Pues yo, la verdad, acabo de ver que me acaban de censurar y me parece muy mal que esto haya pasado, pero soy una puta hipócrita de mierda y cuando censuraban a otros era yo la que aplaudía porque ye mongol. Es que ye mongol. Porque ye mongol absoluto, ¿vale? Porque tengo lo justo para hablar delante de un micrófono en modo selfie en el coche y no cagarme encima. Es un poco la dinámica de vida. Pero Sergio, su odio es bonita rebeldía, mientras el de los demás es peligrosa crispación. Es exactamente así, chicos. Eso es lo que está pasando. La cadena SER lo sabe, esta chica lo sabe, todos lo sabemos. Y ahí están, y ahí están. Tristísimo, amigos, tristísimo. La progre que más respeta la libertad de expresión. Why are you gay?